Le aprecio mucho ahora al doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que me haya aceptado esta llamada, pues en estos momentos difíciles, doctor. ¿Cómo estás, Luis Raúl? Buenas tardes. Y me da mucho gusto saludarte, Joaquín, a ti y a tus radioescuchas. Muchas gracias. A ver, Raúl, primero el presidente de la República no acepta que por primera vez en 29 años un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entregue su informe anual. ¿Tú habías hecho esa cita? ¿Habían quedado ya formales o no? Bueno, habíamos platicado que me proporcionaría la fecha para tener el encuentro público para dar a conocer el diagnóstico del 2018 y la perspectiva en el 2019. Eso estaba en la palestra. Lamentablemente ya no se dio. La coyuntura fue que instruyó el señor presidente a la Secretaría de Gobernación para que yo le entregara el informe. Cumplí con mi obligación constitucional, pero informé a la sociedad a través de una conferencia de prensa, pues el contenido de lo que le hubiese dicho yo al señor presidente en lo que fue siempre este acto público en 28 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el 29 ya no se pudo dar esta circunstancia. Déjame decirte que con todo respeto no fue lo más afortunado, porque significa que estas respuestas hacia la CNDH no propiamente debemos enmarcarlas más bien en que a quien se afecta es a las personas que acuden a la Comisión Nacional, a quienes están esperando una respuesta de las autoridades por el trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, nosotros hemos cumplido con nuestra obligación constitucional. La CNDH tiene una existencia ya de 29 años y responde a los atributos que en el mundo tiene la figura del ombudsman, del ombudsperson, y que es un contrapeso sano de las autoridades para coadyuvar, interactuar, coordinarse, pero también para señalar cuando se puedan violentar derechos humanos, Joaquín. Ahora, después vino la recomendación a la Secretaría de Bienestar que fue rechazada, ¿sí? Que fue rechazada en términos muy violentos y reclamándole a la CNDH que dónde había estado cuando Tanuato, cuando Ayotzinapa, en fin, Luis Raúl. Bueno, que la rechazaba porque era aberrante. Mira, yo lamento, como dije, es muy grave este tipo de respuestas, porque desvían la atención a lo que es lo principal, lo que es el fondo en la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de niñas, niños y madres y padres trabajadores, madres trabajadoras. Realmente a quien se está vulnerando es a las víctimas, que son ellos. Y este tipo de respuestas, desde luego, no abonan a la defensa de los derechos humanos, sí buscan desviar la atención con este tipo de descalificaciones, de denostaciones, y además se busca a partir de señalar otros casos que no tienen relación con el motivo de la recomendación, pues desviar esa atención. Y además en las respuestas sí te puedo decir categóricamente que son respuestas infundadas, que no tienen solidez las mismas, y que en todo caso deben de motivar, Joaquín, no descalificaciones ni estigmatizaciones, sino motivar construcción de diálogo, de intercambio de opiniones, de instrumentar los canales adecuados para la canalización de los diferendos. Y por eso yo creo que en lugar de atender los elementos contenidos en la recomendación, se buscaron elementos de consideración política y de desviación de la atención, cuando se señalan otros casos que además fueron atendidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero que no tienen relación con el motivo de algo tan sensible como es el cuidado, la atención de las niñas y niños, en donde lo que estamos señalando es el principio de progresividad para que la atención busque el cuidado requerido para su mejor desarrollo. Por ejemplo, no se resuelve el tema con la monetización dándoselo solamente a los padres,
porque las instancias lo que buscan es, por ejemplo, la profesionalización de quienes tienen a su cuidado a la niñez, y por otro lado, también la parte de, ejemplo, estimulación temprana para ese mejor desarrollo. Creo que no se entendió lo propositivo de la recomendación. Creo que se desvió la atención a buscar una descalificación, ya no solo sobre la recomendación, sino a la institución y a quienes selecciona, repito, pues son a personas de carne y hueso que buscan el resarcimiento de sus derechos, y que no creo que sea la forma de abonar a un diálogo que debe de darse entre instituciones, cordial, armonioso, fuerte, desde luego con vigor, pero sin estos adjetivos peyorativos que en lugar de ideas pues buscan solamente denostaciones, que las autoridades debemos ser las primeras en poner el ejemplo de construcción, de unidad, de armonía, y esto no lo consigue, por el contrario, pues polariza. La Comisión Nacional seguirá actuando con su convicción y con la congruencia de defender los estándares nacionales e internacionales, de lo que México se ha obligado en el mundo a través de tratados internacionales, y de lo que los congresos federales y estatales han establecido. Bueno, pero aquí todavía el presidente López Obrador le subió, porque el día siguiente dijo: es inaceptable, es una vergüenza que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya emitido esta recomendación que va contra los derechos humanos. Es el mundo al revés. Yo creo que le han acercado información inexacta al presidente de la República. No rechazo categóricamente esta visión del señor presidente de la República. Creo que el presidente de la República es importante que conozca la naturaleza y la pedagogía de lo que es esta institución protectora de derechos humanos. No es tampoco descalificando a las instituciones como se va a construir la mejor defensa de las mismas. El presidente, antes de este evento, fue público que se comprometió a no solamente respetar la autonomía, sino a que cumpliría las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Cuando viene un primer caso de hechos atribuibles a autoridades de su gobierno, como son estas 4 autoridades, es cuando viene una descalificación que poco abona a la defensa de los derechos humanos, que no es el diálogo que desde la máxima magistratura, lo digo con todo respeto, se debe de buscar para tener una interacción con las instituciones del Estado mexicano. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución del Estado mexicano que, repito, quiere coadyuvar, colaborar, interactuar con respeto, con firmeza, como han sido sus pronunciamientos, y creo que debemos construir la unidad dentro de la diversidad, y que las diferencias deben de discutirse y no solamente descalificarse. Creo que cualquiera que lea la recomendación de la CNDH, los invito a que se asomen, podrá ver su real contenido y alcance. La recomendación busca que los derechos sean vigentes y desde luego en modo alguno los violenta. Yo rechazo categóricamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos violente derecho alguno. Por el contrario, vean la recomendación, busca proteger a niñas, niños y adolescentes. Y voy a decir respecto de las respuestas de las 4 autoridades que fueron el Bienestar, Hacienda, el DIF y otra más que no recuerdo. Y con este ejemplo se muestra la ignorancia supina de lo que es una institución protectora de derechos humanos como son los ombudsperson. Señalan que la Comisión Nacional no debió pronunciarse porque el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, está conociendo de cerca de 3,000 amparos, así lo dicen, y que es quien debe de fijar el criterio de fondo. Es desconocer que los ombudsperson surgen para acercar a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad recursos que no requieran de formalidades procesales, que eviten tener o contar con abogados. Su abogado va a ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y precisamente no se requiere
por la flexibilidad de la institución de seguir esas etapas procesales, pero además se muestra nuevamente esa ignorancia supina cuando la normatividad que rige a la Comisión Nacional y que le da recursos a las mexicanos y mexicanos establece que acudir a la Comisión Nacional o ejercer otros recursos no cancela ningún otro que se pueda implementar. Es decir, quien acuda a la Suprema Corte de Justicia no le cancela la posibilidad de acudir ante el ombudsperson. Eso es normatividad, eso es el marco jurídico. Esto muestra que no se conoce o no se quiere entender la naturaleza de una institución tan noble que en 29 años se ha venido forjando en la prevención y también en la defensa de los derechos humanos. Yo quiero agradecer, aprovechar las muestras, las expresiones de más de 500 organizaciones y personas de la sociedad civil que se pronunciaron porque se reconsidere la respuesta de las autoridades para que no se deslegitime instituciones de protección a los derechos humanos como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mi agradecimiento a ellos porque no están defendiendo a la institución, están defendiendo a niñas, niños y madres trabajadoras. Realmente cuando se rechaza una recomendación o se incumple lo recomendado, a quien se lastima es a las víctimas de violaciones a derechos humanos. A ver, doctor Luis Raúl González, presidente de la CNDH. Maestro, no soy doctor maestro, Pero, maestro Luis Raúl González Pérez, ¿la Comisión Nacional ve algún peligro para la sobrevivencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Yo quiero ser optimista, Joaquín, y pensar que las autoridades lo que deben buscar es fortalecimiento de las instituciones, que los contrapesos entiendan que son precisamente instituciones que pueden coadyuvar en el ejercicio de gobierno y como yo le he dicho a las autoridades federales, son como dos carreteras que vamos hacia el mismo fin. El fin es que se respete la dignidad de las personas. Una carretera es la de los gobiernos federales, estatales y municipales y otra carretera es la de los ombudsperson federales y estatales. Cuando los ombudsperson vemos que hay un bache o un socavón en la carretera de un gobierno, lo observamos para que se evite que se profundice ese bache, que se corrija para llegar a buen puerto en la defensa de la dignidad humana. En política, Joaquín, siempre he escuchado que se tienen adversarios, pero en la defensa de la dignidad de las personas no hay adversidad. La Comisión Nacional no es adversario de nadie y por eso nuestro tono siempre será de propositivo. Yo invito a las autoridades a que reconsideren esta respuesta y sobre todo invito a que se respete la institucionalidad que representa la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque déjame decirte, Joaquín, la vigencia y respeto de los derechos humanos no depende de grupos o personas o ideologías y no debe estar condicionada a intereses o coyunturas políticas, económicas, como ya dije, ideológicas. Lo he repetido en varios pronunciamientos y no puede haber ningún aspecto que esté por encima de que todos busquemos el respeto a la dignidad de las personas. Yo confío en que la presidencia de la República pueda asomarse con cuidado y las distintas autoridades, el gobierno en general, se asomen a que el contenido de la recomendación, como son las recomendaciones, es propositivo y que discutamos sobre la base de los planteamientos ahí contenidos y como tú has visto, yo no he usado ningún adjetivo, simplemente me he referido a que hay un desconocimiento de la institución, que es un contrapeso sano. No había descalificación hasta el punto en que es la primera recomendación de hechos propios, en donde creo que lo más atinado es que se pueda reconsiderar en favor de niñas, niños y madres trabajadoras. El nacimiento de los ombudsperson, Joaquín, surge para no llegar a una prolongación en el tiempo de cuestiones que se pueden solucionar
rápidamente. Bien, Entonces, nada más yo creo... maestro Luis Raúl González Pérez, dice el comunicado de Hacienda y de Bienestar y del DIF y de otros más que no recuerdo, dice lo siguiente, que la CNDH excedió sus facultades, no realizó un análisis objetivo, profesional, ético y jurídico con información fidedigna para emitir la recomendación que nos ocupa, y se evidencia una grave falta de conocimiento sobre el ámbito de las facultades y atribuciones de las 4 dependencias. Y luego el presidente el presidente López Obrador dijo en su intervención que es como el mundo al revés. Las comisiones de derechos humanos pidiéndonos que violemos derechos humanos. Eso no lo vamos a hacer. Recomendaciones para que se defiendan los derechos humanos hay que cumplirlas, pero no cumplir algo que va contra los derechos humanos. Pero para que no nos queremos así solo en las generalidades, debe ser que conozcan la recomendación y la respuesta que estamos dando. Es inaceptable y hasta una vergüenza. Me parece que es grave y lo refuto categóricamente, está plenamente sustentada nuestra recomendación, está plenamente motivada, está por cada autoridad los considerandos correspondientes. Tan es así que también, debo de señalar, ha habido también expresiones en el sentido de los estándares internacionales que deben regir a la niñez, el principio de progresividad establecido en el artículo 1 constitucional. Pero, repito, yo creo que lo importante es que utilicemos la razón, sin ideologías, sin criterios políticos, y que se asuma la mejor defensa de niñas, niños y adolescentes, y que no desviemos la atención en un diferendo que pueda caracterizarse de político, y más bien que nos centremos en el contenido de los derechos, que es lo importante. Te doy otro dato adicional. Vean la recomendación, Joaquín. Ahí decimos, procédase contra quienes cometieron irregularidades, incurrieron en actos de corrupción. Pues desde luego que se tiene que actuar, pero nadie se está oponiendo ahí. Por eso decimos, ahí está en la recomendación. Bien. Pero esto no puede afectar derechos de niñas y niños y mujeres trabajadoras. Bien, maestro Luis Raúl González Pérez, muchas gracias por esta respuesta. No, al contrario, Joaquín, pongamos por delante la ley, evitemos las polarizaciones. México requiere de unidad, y construyamos la unidad dentro de la diversidad, y construyamos esa unidad precisamente a través de empujar las coincidencias y las diferencias en un diálogo donde prevalezca la razón y el derecho. Muchas gracias, Joaquín. Igualmente el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Pérez.